gracias por la entrevista, al sabor del café El Viejo de la Montaña. Es Alfredo Iturriaga quien empezó a desarrollar el contenido del libro, ¿no? Cuando ya tenía, digamos, un buen grupo de páginas, me invitó a formar parte del proyecto, ¿no? Yo, gustoso de participar en un libro de ayahuasca, ¿no? Además de otros proyectos que tengo, de otros libros que vengo preparando sobre ayahuasca, de participar de una dinámica nueva, ¿no? Sobre todo por el contenido, por el enfoque que es informativo, para aclarar a la gente qué es la ayahuasca, ¿no? Y de verdad surgió como magia, ¿no? Se fueron reuniendo las ideas, los contenidos, los capítulos, las entrevistas, y ya tenemos el libro. En realidad el inicio del proceso del libro no fue hacer un libro. Yo estaba trabajando en una tesis que era un análisis semiótico del ritual de la ayahuasca, ¿no? Pero cuando, digamos, pasé de la parte bibliográfica, ¿no? Y comencé el trabajo de campo, un poco como que mi tesis quedó en nada y empecé a recopilar material, ¿no? que quería compartir, que quería difundir. Entonces así surge el libro. ¿Y cómo definieron la estructura final del libro? ¿Cómo así eligieron los capítulos y todo? Una vez que se juntaron. Bueno, eso fue lográndose en el camino, ¿no? Inicialmente con Alfredo preparamos un esquema, ¿no? Un orden, y conforme iba avanzando el tiempo y el contenido se iba enriqueciendo, iban aumentando las ideas de los textos, se ha ido modificando la estructura, ¿no? Eso creo que le sucede a todo autor que prepara un libro. Surge una idea inicial, pero además de que surja una idea inicial, en realidad es el proceso mismo de ir logrando el contenido. Claro, hay mucha investigación en torno al tema ayahuasca, ¿no? y en torno al tema de las plantas maestras, pero es una investigación que se ha estado realizando sobre todo en el extranjero, ¿no? Muchos estudiosos, académicos, te hablo de antropólogos, de farmacólogos de buenas universidades, ¿no? Que han estado, bueno, realizando investigaciones por años, pero paradójicamente acá, ¿no? Que es, digamos, la cuna de la ayahuasca, ¿no? No se conoce mucho. Entonces un poco las ganas de difundir, ¿no? todo este bagaje cultural y todas estas informaciones fueron dándole forma al libro, ¿no? La farmacología, la historia. ¿Cómo así se organizaron para la redacción y definir un poco el estilo del libro, ¿no? ¿Cómo así fue surgiendo ese proceso? Bueno, eso es un tema bastante interesante que yo mismo me sorprendo de cómo se ha ido logrando. Yo conozco a Alfredo a partir de algunas sesiones con ayahuasca, acá en Lima, y luego en el albergue que tengo en Pucallpa, en la Amazonía, ¿no? Y bueno, de contacto constante, porque lo veo siempre o ocasionalmente con las sesiones. Y ya, cuando ya leía el texto, en la que estaban las ediciones de las aportaciones de Alfredo y las mías, veía que hablábamos el mismo lenguaje. No sé si te pasó a ti. Sí, bueno, me pasó eso, ¿no? De hecho, desde el momento en que lo convoqué, era porque ya sentía cierta afinidad con su trabajo, con su acercamiento a la ayahuasca, o sea, eso de por sí ya crea un lazo, ¿no? Entre ambos. Y sí, yo creo que, bueno, si bien es cierto que ambos teníamos enfoques a veces divergentes, a veces distintos, ese constante, oye, mira, terminé este capítulo, o reuní esta información, esa retroalimentación iba haciendo que los dos lenguajes fueran encontrando pues un punto medio, ¿no? Que a veces hacía que hasta yo reedite lo que ya había hecho y él y se iban complementando bastante, ¿no? Yo te podría decir algo más, que una de las virtudes de este libro, ¿no? Es que ha tratado de reunir a varias voces, ¿no? O a varias personas especializadas en el tema, ¿no? O quizás no tan especializadas, pero que tengan un testimonio respetable. Y uno se puede dar cuenta que quizás un ayahuasquero puede decir algo y otro ayahuasquero puede decir algo, y de repente no es al 100% lo mismo. Pero ¿qué pasa? La virtud acá está en que uno valora la opinión de uno y valora la opinión de otro. Porque el tema ayahuasca se está haciendo. El tema ayahuasca no es un tema terminado, ¿no? Entonces está en proceso. Está pensado, escrito, conseguido para el público en general porque tiene persigue el objetivo de difundir, de informar, de poner el tema sobre la mesa, sobre la agenda, ¿no? Cultural.
Ujú. Sí, Creo que yo creo que es, Ese es. el lenguaje es sencillo, directo, como para difundir el tema, que se conozca más del tema, porque es una ironía que patrimonio cultural del Perú, y hay bastante distorsión, bastantes malos entendidos y encima, digamos, exageraciones, ¿no?, con respecto al tema ayahuasca, ¿no? Estamos contribuyendo con eso, quizás falta más difusión del tema, no por nosotros con esta intención del libro, aportamos en eso, pero quizás el periodismo, la prensa, ¿no? U otros intelectuales, ¿no? Otras, las universidades, qué sé yo, ¿no?, que se preocupen en tomar en serio ese tema. Ujú. cada vez que se escucha de la ayahuasca, pues en la prensa sobre todo, es a través de un tratamiento sensacionalista, amarillista, o de repente una distorsión y se le atribuye la responsabilidad de algún hecho trágico, cuando en realidad porcentualmente la gente que está trabajando con ella y beneficiando y enriqueciendo su vida es enorme en comparación a uno u otro caso que puedan ocurrir y por negligencia de las mismas personas, ¿no? Entonces es un poco tratar de compensar esto. Ujú. La mayoría de las tradiciones espirituales del mundo tienen, digamos, un primer final, ¿no?, que es la iluminación, el samadhi, el nirvana, la santidad, ¿no? El camino de la ayahuasca, ¿a dónde lleva? Ojo que este es un lenguaje del mundo globalizado, ¿no?, de una cultura occidental que ha incorporado el mundo oriental, y hablamos de todo eso. Pero si uno indaga en la cultura amazónica ancestral, no sabe nada de iluminación o no consideran esos términos, ¿no? Pero amparándonos en la experiencia que uno vive, es eso, ¿no? ¿No? Yo creo que no solo la ayahuasca, sino ningún método, eh, eh, para comenzar, no creo que ningún método sea una garantía de ir hacia un lugar. Te puedo hablar de mi caso, que llevo 7 años tomando ayahuasca y la mayor parte del tiempo soy verdaderamente estúpido. Y veo pues gente que lleva tomando 50, 60 años ayahuasca y realmente, claro, lejos de estar al borde de la iluminación, son los cretinos más arrogantes que puedas conocer. Entonces, creo que, si bien es cierto, el ayahuasca es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para vivir alerta, ¿no? Para desarrollar tu conciencia y trascender tus propios patrones mentales y tu propio autoengaño, pero no es una garantía de nada. O sea, el hecho de tomar ayahuasca no te va a hacer mejor persona, ni necesariamente va a desarrollar tu conciencia. O sea, la ayahuasca es una gran maestra que te puede hacer ver con claridad, como un espejo en el que no te puedes ocultar todas tus profundidades, todas tus oscuridades, y decirte, mira, acá es donde tienes que trabajar, acá es donde tienes que trabajar, pero no va a ser el trabajo por ti. Entonces, eso me parece una información bien importante, porque sí, te puede mostrar tu ser, o sea, te puede mostrar tu naturaleza divina, que evidentemente está ahí, y en ese sentido te conduce por instantes, ¿no?, a este milagro que puedes llamarlo iluminación o como quieras, que es el encuentro contigo mismo, pero al día siguiente pues se disuelve el maravilloso efecto de la ayahuasca y de pronto te ves acosado por tus temores nuevamente, que se empiezan a mimetizar, por tus propias trabas, y puedes sentirte mal, ¿no? Y entonces creo que hay que aclarar eso, que no es una garantía de nada, que es una herramienta muy útil, pero que está a disposición de la voluntad en el día a día. Ese es mi punto de vista. Quizás lo que también hay que considerar es la actitud con la que uno se acerca a la ayahuasca. Por ejemplo, en el mundo occidental, la actitud hacia la medicina es la siguiente, ¿no? Tengo dolores, tengo enfermedades, tengo algún problema, recurro al médico, el médico me recomienda algún medicamento, yo lo tomo, pero mi manera de ser continúa igual. Yo podría ser un estafador profesional y me voy a mi médico para que me cure el cáncer y me administra los medicamentos que él considera, y yo sigo estafando a la gente. Con la ayahuasca no puede suceder eso. Si haces eso, tomas ayahuasca y sigues haciendo lo que haces normalmente y no hay un cambio en tu manera de ser, cambio por propia voluntad, no por obligación, ¿no? No pasa nada, lo que decía Alfredo, ¿no? Entonces es la actitud, ¿no? Es la actitud. ¿Qué otras prácticas te pueden ayudar para no olvidarte de la ruta que te señala a veces la ayahuasca, ¿no?, que eso pasa mucho? Frente a estos debates, ¿no?, de meditación versus ayahuasca o qué funciona más,
Yo realmente los considero ridículos, ¿no? Yo creo que cada cosa en la vida tiene su lugar y en todo caso todas las herramientas son complementos, o sea, técnicas por ejemplo de respiración o de yoga dentro de una ceremonia pueden ser de mucha ayuda para sobrepasar a veces momentos intensos o difíciles, ¿no? Creo que no hay por qué entrar en esta lógica dual, ¿no? De si uno o lo otro. Creo que uno tiene que ir probando qué método resuena contigo. Lo que sí, yo creo que un criterio, ¿no? O un indicador para ver si una herramienta verdaderamente te está llevando pues a alcanzar el bienestar es la prueba del tiempo, ¿no? O sea, cómo puedes mantener determinado estado de conciencia en el largo plazo, porque es muy fácil amar al prójimo un día, 2 días, o ver que todo es una maravilla, ¿no? Pero, ¿qué pasa pues cuando de pronto estás camino a la oficina, o de regreso a la oficina a las 6 de la tarde y te cierran 10 carros y encima te insultan, o cuando tienes una discusión, llegas a casa y de repente tu pareja o tu mamá o con quien vivas tuvo un mal día y te trata mal cuando no te lo mereces? O sea, cómo reaccionas a esas cosas en el día a día creo que son la verdadera prueba de fuego y es el verdadero termómetro para ver si realmente estás ¿no? Evolucionando o todo forma parte pues de tus delirios esquizotéricos. Tú, Ronald, ¿practicas alguna otra cosa más, aparte de la ayahuasca, que te ayude a mantener el estado de conciencia al que deseas o al que aspiras? No un método o una práctica reconocida, como los que mencionamos, yoga, meditación, algún tipo de meditación, sino voy desarrollando mi propia disciplina, ¿no? Por ejemplo, el ser un padre cariñoso con su hija, ¿no? De repente concentrado en su educación, ¿no? El cuidar mis plantas, ¿no? El ser cariñoso con mis animalitos, ¿no? El respirar aire puro en el campo y evitar a la ciudad. Entonces uno va logrando poco a poco, ¿no? Dejar de ver televisión, ¿no? Yo creo que es una disciplina que hay que asumir urgentemente, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y de dónde surgen todas esas actitudes? De la despertar de conciencia que te va dando la ayahuasca. Porque en la experiencia la ayahuasca te va diciendo, reduce esto, o te va haciendo sentir que esto te está haciendo daño. Y esto puede ser, ¿no? El dulce, o puede ser frecuentar determinados lugares con determinadas personas, y uno va alejándose, ¿no? Uno va alejándose. Entonces la forma de ser, el modo de ser es algo que se va desarrollando poco a poco, ¿no? Según el contexto en el que estés. Yo me gustaría añadir un último tópico, ¿no? Que es yo creo que la ayahuasca, lo que queda claro del mensaje es que te lleva a percibir que todo a tu alrededor es sagrado, ¿no? O sea, históricamente se ha condenado mucho la materia y se ha puesto pues en un pedestal a lo etéreo, al espíritu, ¿no? E incluso lo ves pues, o sea, nos expulsaron del paraíso y estamos acá como un castigo, entonces, ¿qué interesa lo que le pase a la tierra? Porque al final, ¿no? Podemos vivir enajenados de todos estos dilemas y si hacemos buenas acciones vamos a llegar al paraíso. Entonces, lo que la ayahuasca deja claro, ¿no? Es que todo es sagrado. Entonces, una práctica meditativa puede ser, ¿sabes qué? Limpiar los platos, o sea, y no considerar que por estar memorizando que aporreta los chakras eres más espiritual que el que está cortando el pasto, ¿me entiendes? Eso, o sea, tu propia vida, convertirla en una verdadera ceremonia, siendo un buen padre, cuidándote, cuidando el resto, tratando de compartir, ¿no? En el día a día. Yo creo que la realidad es lo más sagrado, por ahí va. ¿A dónde creen que va el consumo de la ayahuasca? Ronald, tú. Para Ronald. Bueno, de la experiencia que tengo, de la gente que me visita en el albergue, diversos casos, considero que es una medicina que muchísima gente en el mundo la necesita urgente y sostenidamente, ¿no? O sea, hay un beneficio real que produce la ayahuasca a determinadas personas con determinados problemas, ¿no? Si se conocería más este tema, ¿no? Si hubiese una difusión seria de este tema a nivel mundial, yo creo que el Perú sería una potencia a nivel mundial en cuanto a medicina, en cuanto a curación, ¿no? En cuanto a rehabilitación, ¿no? Es una cuestión
que lo digo sin exageración, ¿no? Pero como hay prejuicios, como hay diversos intereses en el mundo, intereses económicos, intereses políticos, quizá se puede frenar o se puede negar el valor, ¿no? La potencialidad, ¿no? El beneficio real, medicinal, espiritual que tiene la ayahuasca, ¿no? El futuro es maravilloso si se lo reconoce, pero también puede ser una, digamos, una planta que sea más satanizada, como se ha venido satanizando, ¿no? Yo creo que lo más resaltante de todo esto es el gran prejuicio que existe a nivel mundial. Sí, yo, bueno, concuerdo por completo con el enfoque de Ronald, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad, pues, industrial, tecnológica, moderna, ya transgredió todos los límites permisibles, ¿no? Estamos, pues, muy cerca al punto de no retorno para perder toda la riqueza que justamente hace que nuestro mundo sea tan bello, ¿no? Y sea un lugar propicio para la vida. Y creo que la ayahuasca, ¿no? Y digamos, el gran llamado que está, o el interés que está despertando en esta época no es coincidencia, ¿no? Que responde justamente a esto. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que en el futuro próximo va a ser una de las medicinas más valiosas y me esperanzo, ¿no? En que a través de la difusión y de las buenas prácticas de distintas personas pueda comenzar a transformar individuos y sociedades, pero también corremos el riesgo, como dice Ronald, de que la prensa amarillista e incluso campañas, hay unas campañas por mantener a las personas alejadas de esta sabiduría, ¿no? Porque digamos, estas minorías que ostentan el control justamente se basan en mantenerte pues pasivo. Ahora te llaman consumidor, consumiendo, digiriendo información, productos, ¿no? Para que tu vida se te pase así viendo Warner Channel.